Chao de nuevo a todos. Están un poquito retrasados, pero superando todas las dificultades. Señor, te pedimos que nos guíes a toda verdad y que mediante el poder de tu Espíritu de Santidad tengamos revelación para la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. La parashá de esta semana es la parashá Matot Masei, es la unión de dos parashá que van desde el capítulo 30 hasta el capítulo 36, y con esto finalizamos el libro de En el desierto, el libro de Números. Matot Masei, Matot significa tribus y Masei significa jornada, viaje, travesía. Y esta es la historia del libro de En el desierto. Es las travesías, las jornadas que nosotros, las tribus de Israel, tuvimos en el desierto. Con respecto al estudio de hoy, como temática, ¿no? Era tan largo que no podía hacer un título, entonces le puse temática. Entonces, cuando nos comprometemos con Hashem y nuestras prioridades no tienen el orden correcto, rompemos la unidad del pueblo, causando un desaliento que aparta nuestro corazón de las promesas que Hashem nos ha dado en Yeshua. Esta es la temática de la historia que vamos a leer hoy, que se encuentra en el capítulo, principalmente en el capítulo 32. Los puntos que vamos a desarrollar son 4 básicamente. 1, el valor de la palabra dar. 2, la importancia de compartir las cargas en unidad. 3, vamos a extendernos ahí un poquito con el desaliento. Y 4, vamos a hablar también de las prioridades del creyente, ¿no? Y el primer punto tiene sido un punto introductorio para que podamos entender lo que sucedió durante el desarrollo de la historia. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el valor del voto, el valor del juramento ante Hashem. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, nos habla sobre los votos y los juramentos, o las instrucciones que Dios nos da con respecto a los votos y el juramento. Javi, ¿puedes leerlo, por favor? Entonces José habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Hashem ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento para imponerse con la obligación, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Los votos y los juramentos se hacen ante la autoridad máxima, en este caso que es Dios. Y sabemos que Dios siempre es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Por lo tanto, podemos ver en la carta a los hebreos. Lía, ¿puedes leernos, por favor? Capítulo 6, del 13 al 14. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Porque como no hay nadie más grande que Dios, entonces Dios jura por sí mismo, por su propio nombre, ¿no? Y Él nos juró a través de Abraham, pues que nos iba a bendecir, nos iba a multiplicar, que nos iba a dar una simiente, una tierra prometida, la eternidad, y eso incluía a toda la familia de la tierra, ¿no? Ese juramento, el Eterno mismo se lo confirmó a Isaac cuando Isaac estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Y dice en Génesis que por mí mismo he jurado, declara Hashem, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, entonces te bendeciré, te multiplicaré, ¿no? Y todo ese juramento se cumple en la última parte, que es el versículo 18, que dice: y en tu simiente, es decir, en el Mesías, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces vemos que ese juramento que hizo lo ratificó con Isaac, y el juramento es por sí mismo, ¿no? En Eclesiastés se hace una referencia de una persona que hace un voto
y no lo cumple, es un necio, porque nadie lo obliga a hacer el voto. Entonces, si nos vamos a comprometer ante el Señor, pues entonces cumplamos los votos, no actuemos con necedad. Y nosotros vemos como preámbulo a lo que está sucediendo en el desierto en la historia de hoy, que cuando estuvimos en el desierto nosotros nos comprometimos a obedecer a Hashem en todo, como dice en Shemot, Éxodo 24:3. Daniela, ¿puedes leerlo, por favor? Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Ok, y sigue leyendo el versículo 7 del mismo capítulo. Luego tomó el rollo del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que Hashem ha dicho haremos y obedeceremos. Ok, nosotros como pueblo nos comprometimos a hacer todo lo que el Señor ha dicho y a obedecerlo. Sin embargo, vimos que durante la travesía en el desierto, a veces no cumplimos con todos estos compromisos, ¿no? Lo vamos a ver también en el día de hoy. Esto que está escrito aquí en Shemot capítulo 24 es cuando, después de que se rompieron las primeras tablas, se ratifica el pacto con las segundas tablas. Esto nos sirve entonces como preámbulo y vamos a comenzar con el segundo punto, que tiene que ver con compartir las cargas en unidad. Siguiendo con la parashá del capítulo 32, vamos a saltarnos los primeros 5 versículos y vamos a ir directamente al versículo 6. Dan, por favor. Pero Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Ok, Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad le hacen una propuesta a Moshe, donde ellos quieren quedarse del otro lado del Jordán, no quieren pasar a la tierra prometida, y la primera reacción de Moshe es: bueno, ¿cómo es eso de que nosotros vamos a ir a la guerra y ustedes se van a quedar tranquilos de este lado? Y eso habla de que nosotros tenemos que compartir las cargas. Y la aplicación práctica en nuestras vidas es tanto en la congregación, como en la familia, como en el trabajo. Sucede frecuentemente. Ayer estábamos conversando con unos familiares nuestros que están aquí, una persona que es de Apure y que dice que la manera como la criaron en su casa, en el llano venezolano, donde los hombres tienen pelo en el pecho y son machotes, ¿no? Entonces, pues su papá no mueve ni un dedo, no, las mujeres tienen que hacerlo todo por su esposa. Incluso llega de repente con 6 invitados sin avisar y entonces haznos comida. Ese tipo de actitud es lo contrario a compartir las cargas. Entonces, es muy importante que nosotros no dejemos solos con toda la carga o con una proporción no equilibrada a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros hermanos en la fe, ¿no? En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos dice: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torá de Cristo, del Mesías. Es imposible, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias traumas, nuestros propios miedos, nuestros propios conflictos, y aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Hay personas que son muy fuertes con respecto a su manera de comer y pueden ayudar a otras personas que tienen debilidad con la comida, y hay personas que tienen fortalezas y debilidades, y para eso Dios nos da la diversidad, y en esa diversidad y en la unidad podemos entonces compartir las cargas. En lo que yo soy débil,
otros son fuertes. Ok, ¿qué dice Efesios 4, 13 al 14? Carlitos, ¿puedes leernos por favor el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para los que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Ok, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta de llegar a la estatura del Mesías, ¿no? Pero ¿cómo se consigue esa meta? Bueno, aquí se hace una comparación en los siguientes dos versículos de que somos un cuerpo donde el Mesías Yeshua es la cabeza y donde nosotros somos, cada uno tenemos una parte del cuerpo del Mesías. Si una parte sufre, todo el cuerpo sufre. Por lo tanto, para poder lograr esa unidad y ese crecimiento, no lo vamos a lograr solos. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos. Solos no vamos a tener fruto. Por eso el Señor nos recomienda, por ejemplo, que no nos dejemos de congregar. Y no solamente que no nos dejemos de congregar, sino que no dejemos de tener una relación diaria con el Señor. Por eso se hacía un sacrificio en la mañana, se hacía un sacrificio en el templo, el sacrificio era continuo todos los días, la luz de la menorá se mantenía encendida todo el año, había las fiestas semanales, mensuales, anuales, y todo este sistema era lo que mantenía pues viva la llama y la unidad del pueblo. Igual nosotros tenemos que tener una relación con Dios, tanto en la congregación como diaria cada uno de nosotros. Pero solo no podemos. Ok, ¿qué dice Juan 15, 4? Mi amor, ¿puedes leerlo, por favor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en el árbol principal, que es Yeshua, pues no podemos dar fruto. Entonces, ya tenemos claro dos aspectos indispensables. Uno, la importancia de cumplir las palabras que nosotros empeñamos, en este caso, ante el Señor. Dos, la importancia de compartir las cargas los unos a los otros en la unidad de la fe. Y ahora vamos al tercer punto, que habla del desaliento, ¿no? Aquí nos vamos a extender un poquitico más. Y vamos a leer, si Juanita nos puede leer, por favor, en el libro de Números capítulo 30, los siguientes dos versículos de esta parashá, el 7 y el 8. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen en la tierra que Hashem les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Ok. El primer punto que Moshe les dice, bueno, mira, tenemos que compartir las cargas los unos a los otros. Y el segundo punto que Moshe le hace referencia a la tribu de Rubén y la tribu de Gad, es eso, que no podemos, esa actitud de falta de unidad hace, más el efecto que hace en el resto del pueblo es un efecto de socavamiento, de desaliento, de apartar el corazón de las promesas que Dios nos ha dado. Eso significa desalentar. Socavar, si nosotros tenemos una estructura y el socavamiento es cuando las bases de esa estructura se van erosionando y al final toda la estructura va a terminar cayendo, ¿no? Entonces, en hebreo esa palabra significa, en hebreo y en griego, apartar el corazón de las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos muchas actitudes que desalientan a las demás personas. Vamos a analizar un poquito eso. Continuamos leyendo los versículos 10 y 11. Juanita, por favor, léelo tú también. Y la ira de Hashem se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto
de 20 años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Vemos que Moshe, como un buen líder, como un padre, disciplina a sus hijos, lo primero que hace es tratarlos de hacer entrar en conciencia, hacerlos reflexionar, recordándoles los errores que nosotros habíamos cometido en el pasado. Y en el pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, 40 años atrás o 39 años atrás, se enviaron unos espías por cuenta propia, porque no fue iniciativa de Hashem, y esos 10 espías, cuando regresaron, esos 12 espías, de esos 12 espías, 10 espías dieron un mal reporte de la tierra que Dios nos había prometido, y el resto del pueblo se desalentó y no querían entrar en la tierra prometida, y el Señor pues se molestó, y efectivamente tuvimos 40 años en el desierto vagando hasta que esa generación malvada muriera. Ya esta era una nueva generación, y entonces se está corriendo el riesgo de cometer el mismo error. Estefanía, ¿puedes leernos los versículos 14 y 15 de la paracha, por favor? Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, probables de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira de Hashem contra Israel. Pues si dejáis de seguirle otra vez, os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Quizás Rubén y Gad no sabían el alcance que tenía esa propuesta que ellos estaban haciendo, porque no solamente que ellos iban a quedarse por fuera de la tierra, sino era todo el pueblo el que podía sufrir la consecuencia. Y este es el peligro del desaliento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto a el desaliento? ¿No? En 1 Timoteo 4:1 dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa palabra apostatarán es la misma palabra de la cual estamos haciendo referencia como desaliento. O sea, es apartarse de la fe. Van a apartar su corazón de la fe en las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahora más adelante vamos a ver cuál era ese engaño por el cual Rubén y Gad hicieron ese planteamiento al Señor, ¿no? Ahora fíjense, la raíz de ese desaliento, de ese apartarse del Señor, es el corazón lleno de incredulidad, como dice en Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermano, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es como un plato de fruta, y una de las frutas se está dañando, y eso pues puede contaminar el resto de la fruta rápidamente. Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿no? Ahora, otra de las razones que causa el desaliento es no tener firme nuestras raíces en la fe, ¿no? En la parábola del sembrador se dice que las semillas que cayeron en el pedregal, en las piedras, no tenían una raíz, o sea, germinaron, pero no tenían una raíz profunda. Por lo tanto, cuando viene la prueba, entonces sucumben, se apartan. Y eso no basta con que nosotros recibamos la palabra de Dios con gozo, con que leamos la palabra y qué grande es el Señor, es excelente. Pero eso que nosotros leemos o esto que nosotros estudiamos tenemos que ponerlo en práctica, porque en la medida que lo ponemos en práctica, esas raíces van creciendo más y más profundamente. Cuando venga la prueba, no nos apartamos, no nos dejamos engañar tan fácilmente, no nos dejamos arrastrar por todo viento de doctrina, como las olas del mar. El mundo tenga una plena seguridad que es el principal factor de desaliento. O sea, nosotros no podemos esperar del mundo, no podemos tener muchas expectativas. O sea, el mundo es un desaliento. Tú prendes el televisor, ves las noticias,
el periódico, la radio, lo que sea, y lo que más se resalta es lo negativo, la crisis económica, la guerra, los homicidios, los accidentes, todo ese tipo de cosas. Entonces no podemos esperar nada del mundo, sino desaliento, ¿no? Dice en 1 Samuel 17, del 32 al 33, por favor, Darwin, ¿puedes leernos? Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Ok, entonces tenemos a Goliat, que representa al mundo, y salió a retar al pueblo de Israel, y eso que generó miedo y desaliento en el pueblo, ¿no? Pero entonces se para David y quiere luchar contra Goliat, y el mismo rey de Israel lo desalienta. Entonces no solamente el mundo, muchas veces, el mundo siempre nos desalienta, pero a veces, imagínate que nuestros propios líderes espirituales sean capaces de desalentarnos a nosotros. En este caso el rey Saúl le dijo, mira, no, tú eres muy chiquito, tú no vas a poder con ese hombre, él está entrenado para eso, tú eres un pobre pastorcito de ovejas. Pero vamos a ver cómo en el caso de David, su experiencia, su caminar con el Señor, a pesar de que él era súper joven, hizo que él tuviera unas raíces de su fe tan profundas que tenía total confianza. Dice así, John Ray, puedes leernos los versículos 36 al 37, por favor, de 1 Samuel 17. Tu siervo ha matado tanto al león como al bosque, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, Hashem, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Hashem sea contigo. Todo el mundo menospreció a David porque era un pastor, pero resulta que siendo pastor ya había luchado con leones, con osos, cuidando a las ovejas, y siempre, y él está reconociendo ahí que es Dios el que lo libró, el que le dio la victoria. Y de la misma manera lo iba a hacer con Goliat, porque Goliat no era más fuerte que un león, ¿no? Entonces, recordemos eso. Nosotros no podemos venir, o no podemos leer la palabra y adquirir conocimiento sin ponerlo en práctica. Hasta que no lo pongamos en práctica, esas raíces no se adhieren profundamente. ¿Ok? Ahora, fíjense, el peor desaliento que puede tener una persona viene de su propio padre, lamentablemente, porque la figura de Dios en la tierra, nosotros la representamos con respecto a nuestros hijos. Si nosotros mismos somos los que desalentamos a nuestros hijos, imagínate. De ahí es donde provienen la mayoría de los traumas que marcan nuestra vida en los primeros 7 años de vida por el resto de la vida, y los cuales muchas veces son difíciles, no son fáciles, sino necesitamos de la ayuda del Señor para poder restaurar nuestras vidas. En Colosenses 3:21 dice, ¿qué dice Alfonso? Por favor, pues leemos Colosenses 3:21 con el micrófono, Padre. Padres, no exasperáis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ahora, ¿qué significa exasperar a nuestros hijos? Exasperar es dar un trato áspero y rudo que produce una irritación en nuestros hijos. Ojo con esto. Tenemos que saber, no basta con que nosotros tengamos la razón para que disciplinemos a nuestros hijos, sino es la manera como lo hacemos.
¿Y qué tenemos que tener cuidado? De no ser muy áspero, no ser muy rudo, porque eso, en vez de producir el efecto que nosotros queremos, produce un efecto contrario. Nuestro hijo se irrita y de tanto irritarse, llega un momento que, bueno, que cuando tiene la primera oportunidad de irse de la casa se va, y a lo mejor no, ni en los mejores términos, ni cualquier, puede ser un matrimonio como una excusa solamente para irse de la casa por tanta acúmulo de amargura, de irritación con lo que ha vivido con sus padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no desalentar a nuestros hijos. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces no dice que seamos sobreprotectores, que no lo podemos regañar, que no le podemos llamar la atención, que no podemos decirle que está haciendo malas cosas, que las haga bien. No dice eso, sino que tenemos que saber criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y pues tenemos toda la Torá para poder ver el modelo con que Dios ha tratado a su pueblo Israel. Esa es la manera. Él es pronto para perdonar, lento para molestarse. Así debemos ser nosotros. Fíjense que hay una historia donde un profeta ató a Pablo de las manos y de los pies y le profetizó que cuando él iba a viajar a Jerusalén, que de esa manera lo iban a apresar a él en Jerusalén, ¿no? Y fíjense que ese título no tiene nada que ver con los padres, sino ahora vamos a entrar en el desaliento que muchas veces nosotros mismos como hermanos en la fe producimos a otros hermanos en la fe. ¿Cuál fue la reacción de las personas que estaban ahí? Bueno, ¿puedes leernos, Dan, por favor? Perdón, Tatiana, que tú no has leído, ¿verdad? No te había visto. Y después, Valentín. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis, llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. El Señor tiene sus planes, sus propósitos con cada uno de nosotros. Y muchas veces eso implica una aflicción. Y a veces cuando nosotros le damos un consejo, no con la mejor de las intenciones, mira, ellos no querían que a Pablo lo agarraran preso en Jerusalén, pero era necesario que eso sucediera. Y esto se lo había profetizado el Espíritu de Santidad. Entonces, ¿cómo nos podemos poner nosotros a los planes de Dios y a la voluntad de Dios? Tengamos cuidado cuando nosotros vayamos a exhortar a un hermano, de nosotros buscar escuchar la voz de Dios para poder darle el consejo apropiado, ¿no? El mundo de hoy en día nos vende que nosotros no podemos sufrir absolutamente de nada. En estos días, yo tengo una inflamación en la rodilla y me hice una serie de exámenes, me hice un MRI y detectaron ahí que había como un quiste ahí, ¿no? Entonces hablé con mi vecino, que es cirujano y que nos tenemos gran aprecio, y él me dijo: mira, Reinaldo, eso se puede operar, pero una operación siempre tiene una cantidad de riesgo, a menos que no sea algo realmente súper necesario. Mi recomendación, y te lo estoy diciendo como si tú fueras mi hijo, aprende a servir, acepta tu vejez, vive con tu dolor y adáptate a eso y sal adelante. Y mientras puedas evitarlo, no te operes. Entonces, eso fue un consejo. Oye, un buen consejo, pienso yo. Porque sale realmente del corazón y un cirujano con muchísima experiencia.
Entonces, a veces terminamos dando consejos o poniéndonos a la obra que está haciendo el Espíritu Santo con una persona. Miren, cuando Jesucristo declaró con sus discípulos que iba a ir a Jerusalén, que tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, no, Señor, mira lo que hizo Pedro. ¿Puedes leernos ahí, Valentina, por favor? Mateo 16, del 22 al 23. Y tomando la parte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, Pedro reprendiendo a Jesús, a Yeshua. Como si Yeshua no tuviera claro cuál era, y se lo está diciendo, mira, es necesario que yo vaya, que me maten y que voy a resucitar el tercer día. Y Pedro, no, por favor, lo regañó al Señor. Entonces, tratando de causar un desaliento, porque el Padre le hizo una promesa que el Hijo nos hizo a Israel una promesa que el Hijo tenía que cumplir. Y si no cumple esa promesa, imagínate dónde estaríamos hoy. Y Pedro, con la mejor de las intenciones, tratando de desalentar al propio Señor. Imagínense. Ok. Mira, la mayoría y otro punto que causa desaliento es más, muchas veces nosotros mismos nos desalentamos a nosotros mismos. Y generalmente somos por traumas del pasado. Moshe, cuando él se dio cuenta y él tomó conciencia de que era hebreo y que su función era liberar al pueblo de Israel, estando en Egipto y estando en el mejor momento de su vida, los 40 años y como príncipe de Egipto, él trató de liberar al pueblo, pero no era el tiempo. Tuvo que salir huyendo porque se lo iban a matar y después se fue por allá exiliado en Madián con Yitro, su esposa, sus hijos, su ovejita, ya estaban perfecta comunidad, estaban en el retiro, ya tenían 80 años. Y cuando el Señor lo llama desde la zarza, léenos, Dan, por favor. Entonces Moshe dijo a Hashem, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ok, aguántalo ahí. Entonces, cuando el Señor lo llama, ahora sí, ahora es el tiempo para que tú vuelvas. Tendrás 80 años y todo estás en la comodidad, pero este es el momento y yo te voy a respaldar a ti y yo te voy a dar señales y bueno, pero ¿qué dice Moshe? No, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, no puedo hablar con fluidez ni nada, me pongo nervioso, tengo miedo escénico, no sé. Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Y Hashem le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, Hashem? Ok. Entonces nosotros muchas veces podemos ser el origen de nuestro propio desaliento. No, yo no puedo, no, eso es muy difícil. Entonces, bueno, y yo lo digo con propiedad porque yo siempre he tenido miedo escénico. El hecho de que yo estoy aquí sentado hablando con ustedes, así como lo estamos haciendo, y con una cámara ahí apuntando, es un milagro de Dios. A lo mejor para cualquiera de ustedes es lo más natural. Yo estoy seguro, Javier, que tú estás súper cansado de hacer presentaciones gerenciales, financieras ante altos ejecutivos con una gran audiencia y es normal para ti, pero para mí es un milagro. ¿Ves? Entonces, pero si Dios nos respalda, nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Ok, entonces ya vemos diferentes formas y diferentes ángulos que pueden causar desaliento a nuestras vidas, ¿no? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 8 al 9, dice, pero puesto que nosotros somos el día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor y prodigemos en la esperanza de la salvación,
porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Olvídense, no le cambié el título arriba, ¿no? Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Alentaos los unos a los otros, edificándonos tal como lo estamos haciendo a través de esa carta que Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses, ¿no? Y en la cual está hablando de la muerte y de la resurrección y la esperanza que nosotros tenemos. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con las prioridades que nosotros, el orden de las prioridades que nosotros tenemos que tener en la vida. Y ahora vamos a regresarnos a los versículos 1 y 2 del libro de Números, capítulo 32, y ahora vamos a entender qué era lo que estaba pasando en el corazón de Rubén, de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad. ¿Puedes leernos, por favor? ¿De nuevo? Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vieron la tierra de Aser y la tierra de Galad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moshe, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo. Ok, entonces ahí vemos que ya empezamos a entender todo el planteamiento de ellos quedarse del otro lado del Jordán y de no apoyar a sus hermanos en la conquista de la tierra prometida, era porque tenían un foco en lo material. Ellos tenían mucho ganado, y yo estoy seguro que todas las tribus tenían ganado, pero para ellos era muy importante ese ganado, y cuando vieron esas tierras tan extensas que hoy en día ocupa la actual Jordania, ellos se imaginaron ahí con todo su ganado, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros ponemos el foco en las cosas pasajeras, perdemos el foco en las promesas de Dios que son eternas. Sigue, Javi, por favor. Atarot, Dibón, Aser, Nimrá, Esbón, Eliale, Sedán, Nebo y León. Aguántalo ahí. En la Torah, ahí hay un paréntesis que hace como una pausa, ¿no? Pero entonces ellos le hablan de ganado y después le lanzan esa poca ciudad, ¿no? Como esperando que Moisés deduzca y les dé la respuesta que ellos estaban esperando, ¿no? Para que sea Moshe mismo el que le proponga, bueno, y que ustedes se quieren quedar ahí, bueno, no fuimos nosotros que te lo dijimos, fuiste tú que no lo dijiste, ¿no? Pero Moshe se quedó a decir como que y entonces continúa, ¿sabes? La tierra que Hashem conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia en tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Ok, imagínense eso. No nos hagas pasar el Jordán. Están menospreciando la promesa de la tierra prometida. Están menospreciando las promesas de Dios a Dios mismo. ¿Qué dice Lía, 2 Corintios 4:18, con respecto a lo pasajero de las riquezas de este mundo? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Rubén y Gad en ese momento no estaban viendo la tierra prometida, pero se pusieron a ver las cosas temporales. Fíjense, en los versículos 14 y 15, léenos. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden de importancia para ellos? Primero, los corrales para el ganado. Esa es su riqueza, donde está su confianza. Y después, entonces, las ciudades para los hijos. Eso se parece
a mucho de lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad, y sobre todo en esta sociedad americana donde el capitalismo tiene como Dios al dinero, ¿no? Primero el dinero y después la familia. Ahora, ¿qué sucede? Después de esto, Moshe empieza un tema de conversación, pero les está haciendo como un tratamiento psiquiátrico donde está buscando corregirlo, o como le habla un padre a sus hijos, o como le habla un líder de una nación a su pueblo, o como debe hablar, como le puede hablar un psiquiatra a un paciente. O sea, él, en la manera como le habló, los estaba instando a corregir. Ya Moshe les había dicho que con esa actitud iban a desalentar al pueblo, y esa era la misma actitud que habían tenido los 10 espías, y por eso habían estado 40 años en el desierto, que no querían que sucediera lo mismo. Cuando Moshe le dice eso, ellos hacen una corrección, ¿no? Porque el pueblo podía interpretar que ellos eran unos cobardes, y el resto de las tribus también se iban a acobardar, porque eso se transmite, ¿no? Entonces, ¿qué contestan ellos? Ellos dicen: nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar. Como diciendo, nosotros no somos cobardes, no solamente vamos a ir a la guerra, sino que vamos a ir en el frente de la batalla, ¿no? Mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra, ¿no? Y fíjense lo que siguen diciendo ellos: no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Entonces ellos, bueno, aceptan, ellos corrigen, nos vamos a ir al frente de la batalla y nos vamos a volver hasta que todos no tengan su heredad, ¿no? Pero es una obediencia sin amor, porque ellos siguen despreciando la tierra prometida y dicen: nosotros no tendremos herencia del otro lado del Jordán, no nos interesa. ¿Cuántas veces, muchas veces con un espíritu de religiosidad, en las iglesias, en las congregaciones, nosotros mismos en ocasiones no se actúa con obediencia, pero sin amor? Y eso no vale de nada. Podemos tener la ciencia, la profecía, todos los dones del mundo, pero sin amor nada somos. Esa obediencia sin amor por la tierra prometida no vale nada. Luego leemos en los versículos 20 y 21. ¿Quién tiene el micrófono? Ok, hazlo a Carlito, ¿está bien? Léenos por favor lo del 20 y 21. Y Moshe les dijo: si hacéis esto, y si os amáis delante de Hashem, si armáis, se arma. Armáis delante de Hashem para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante de Hashem, hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él. Ok, entonces fíjense que estas personas que se comprometieron a ir delante del pueblo, Rubén y Gad, las dos tribus, que se comprometen a luchar en el frente de la batalla y todo esto, ya están aceptando parte de la corrección. Todavía no estaban diciendo: como nosotros vamos a luchar y vamos a hacer el trabajo, vamos a conquistar la tierra. Pero no están nombrando a Hashem por ningún lado, sino que ellos lo van a hacer porque ellos son buenos guerreros, porque ellos son fuertes, porque ellos son hábiles y porque ellos tienen confianza en sí mismos. Entonces vuelve Moshe en su conversación a corregir, está en pleno tratamiento, ¿no? Y dice Moshe, Carlos, ¿puedes leerlo? No, ok, ¿qué es lo que tú leíste ahorita? Bueno, si ustedes se arman y cruzan delante de Hashem, o sea, no es con la fuerza de ustedes, es con la fuerza de Dios, ¿no? Lo que le está diciendo. Y en el siguiente versículo, sigue leyendo. Y la tierra queda sojuzgada delante de Hashem. Le vuelve a hacer el énfasis, sí. Después volveréis y quedaréis libres de obligación para con Hashem y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en posesión delante de Hashem, Dios primero por todos en todo momento, ¿no?
a poder vivir en esa tierra, ¿no? Pero hay una cláusula de penalización y condicional. Tati, ¿puedes leerlo, por favor? Pero si no lo hacéis así, mirad, haber pecado ante Hashem y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Ok, esa es la cláusula penal. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Continúa, Tatiana. Edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Ok, continuamos ya haciendo la corrección. O sea, primero Dios, después la familia. Cambió el orden, porque ellos decían, bueno, le vamos a hacer corrales al ganado y las ciudades para nuestra familia, nuestros hijos. Y dice, bueno, mira, primero las ciudades para vuestros hijos y después los corrales para sus ovejas, su ganado y todo esto. Entonces Hashem está con mucha paciencia corrigiendo cada una de los planteamientos que le habían hecho. Continúa Tati. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en la ciudad de Galaad. Entonces ya está cambiando el orden de las prioridades en ello. Bueno, que está bien, vamos a hacer como tú dices, primero la familia, después el ganado, ¿no? Y Abraham, ¿puedes leernos el versículo 27, por favor? Mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, lucharán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Ok. Y entonces ya hacen la última corrección, que van a decir, ok, vamos a cruzar delante del Señor. Entonces ya toman en cuenta al Señor también en este nuevo compromiso. Renata, ¿puedes leernos los versículos 31 y 32, por favor? Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo: como Hashem ha dicho a vuestros siervos, así haremos, nosotros cruzaremos armados en la presencia de Hashem a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad que cuidará con nosotros de este lado del Jordán. Ok, entonces fíjense que ellos se comprometen, pero no nombran la cláusula de penalidad, porque eso sí ellos no están dispuestos a hacer, a perder esa tierra que ellos quieren. No nombran la cláusula de penalidad, casi todo lo corrigieron, pero le faltó ese detalle también. Entonces a veces hacemos un compromiso con un cliente y el cliente manipula el compromiso, pero le quita lo que no le conviene, ¿no? Ok, fíjense que casualmente, pero ninguna palabra, digamos que ante Dios es vana, y por todas nuestras palabras somos juzgados. Hubo una situación, un momento, una ocasión donde el pueblo de Israel estuvo, 6 tribus estuvieron del lado del monte Ebal y otras 6 tribus estuvieron del lado del monte, no recuerdo el nombre, y se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones y todos tenían que decir amén. 6 tribus decían amén a todas las bendiciones y 6 tribus a todas las bendiciones. Del lado del monte Ebal, donde se pronunciaron las maldiciones, las primeras tribus que nombra la Torah son a Rubén y a Gad, casualmente, aunque para Dios no existe ningún tipo de casualidad, simplemente un pequeño comentario. Ahora vamos a irnos a las consecuencias futuras de las decisiones que Rubén y Gad habían tomado, ¿no? Lo primero que puedo decir es que cuando nosotros nos separamos, digamos que la comunicación se ve afectada. Y cuando la comunicación se ve afectada, esto empieza a causar
malos entendidos y pensamientos a veces un poco erróneos que nos hacen tomar decisiones o hacer juicios peligrosos para las relaciones, ¿no? Fíjense que en el libro de Josué, en el capítulo 22, del versículo 10 al 11, se habla de que cuando ellos se quedaron del otro lado del Jordán y las demás tribus pasaron a conquistar del otro lado, que conquistaron la tierra y después ellos se devolvieron y se separaron, ellos levantan un altar en los límites del Jordán que da hacia el otro lado de la tierra prometida. Y cuando hicieron esto, dice los versículos 12 y 14 de Josué, capítulo 22, al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero antes de que se iniciara la guerra, mandaron a Pinhas, con quien Dios había hecho un pacto de paz y de sacerdocio, para, pues, por lo menos haber la oportunidad de que ellos explicaran qué es lo que había sucedido. Y efectivamente, Pinhas va y ellos le explican que no es un altar de idolátrico, porque no se puede sustituir el templo de Dios y hacer sacrificios en otro sitio, sino que lo pusieron para que sus hijos supieran que tenían una conexión con el resto del pueblo, aunque estaban separados, pensando en las futuras generaciones. Entonces, Pinhas explicó esto al resto de las tribus y no hubo guerra. Pero esas son las confusiones y los problemas que se generan con las divisiones, con las separaciones, que la comunicación se ve afectada. Pensemos por un momento cómo esto se puede identificar con lo que nosotros podemos estar viviendo en nuestros propios hogares, o en nuestra propia congregación, en nuestro propio trabajo. Podemos estar juntos, pero a veces separados en espíritu, de corazón, y la comunicación empieza a sufrir. Ok, hubo otra cosa que pasó a futuro, que lo vemos en el libro de Crónicas, capítulo 5. Resulta que ellos, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que no les había comentado esto, pero es muy importante, Moshe les decide que ellos se queden en el otro lado del Jordán con la media tribu de Manasés. Porque la tribu de Manasés se caracterizaba por amar mucho la tierra prometida. Y entonces el darles a ellos que convivieran con la media tribu de Manasés era como un ayo, como un ancla, para tratar de que ellos no se, digamos que su corazón no se separara del Dios de Israel. Entonces resulta que ellos pues edificaron muchas ciudades, conquistaron todo el territorio, eran súper millonarios en ganado. Fíjense que aquí decía, por ejemplo, que tomaron su ganado 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos, bueno, y más de 100.000 hombres que habían pues conquistado. Bueno, resulta que al pasar el tiempo, ellos traicionaron al Dios de sus padres, se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, que era lo que Dios había destruido delante de ellos, y Dios permitió que el rey de Asiria se los llevara al destierro. ¿A quién? A los rubenitas, a los gaditas y la media tribu de Manasés. Ellos fueron los primeros en ser llevados al cautiverio, mucho antes que sus hermanos, que el resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaban separados. Miren, el león anda como, digamos que cazando, y a quienes caza más rápido, a los más débiles que se quedan atrás, que se separan de la manada, o pueden cazar al búfalo más fuerte de todos si está solo. Si está solo. Y eso fue lo que pasó con Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estaban del otro lado del Jordán, separados del resto del pueblo, y aunque eran muy fuertes, estaban solos. Y fueron los primeros en caer en la idolatría y en ser llevados al cautiverio.
Ojo con eso, ¿no? ¿Qué dice la palabra con respecto a Satanás? Mi amor, 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta a vuestros adversarios. El diablo anda en acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y Job 1:7? Y Hashem dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Hashem y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Tenemos un enemigo que nos va a desaprovechar cualquier oportunidad para que nosotros caigamos. Por eso dice esa referencia al inicio de la reunión. Mira, digamos que hoy suceden diversas situaciones, sin embargo estamos todos aquí reunidos. Aleluya. Y situaciones fuertes de salud. Juanita, Estefanía, Dan, Lía, y estamos aquí. Amén. Y estamos juntos, no estamos separados, estamos protegidos bajo la cobertura del Señor. Ahora, ¿cuál es el orden correcto que nosotros tenemos que tener en la vida según el Nuevo Testamento? Primera de Tesalonicenses 5:23, Juanita, por favor. Me agarraste en un momento difícil. Perdón, Juanita. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea perseverado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está estableciendo un principio de un orden: espíritu, alma y cuerpo. La vida espiritual nuestra es más importante y el alma es más importante que lo material, que es el cuerpo. Establecemos ahí un principio. En Mateo 6:33, Estefanía, mi amor. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hashem, que es el que nos provee la vida eterna, es el mismo que nos va a proveer de todas nuestras necesidades materiales en este mundo pasajero. Y lo que nosotros siempre leemos, cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el primer mandamiento de todo, él recitó el Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Entonces, ese es el orden correcto, que lamentablemente Rubén y Gad no lo tenían tan claro, ¿no? ¿Cuál es la segunda prioridad de nuestra vida? Según Marcos 12:31, Daniela, por favor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ok, ahora dentro del prójimo hay un orden también. Primero la familia, después el resto de las personas, pero dentro de la familia también hay un orden. Primero a la esposa o el esposo, después a los hijos, después a los padres, después a los hermanos y después al resto de la familia. Todo tiene un orden. Y esto todo Dios nos lo dice en su palabra, ¿no? Y otra de las cosas que muchas veces sucede, ¿qué dice 1 de Timoteo 3:4-5? Renata, tú no nos has leído, Renata, sí, tú leíste. Sí, soy yo. Pero lee Renata, te voy a hablar en esto, Alfonso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Ok, eso es extremadamente importante. Ahí también nos está poniendo un orden. Primero la familia y después la congregación. Lamentablemente, muchos líderes tienen serios problemas en su familia, en sus hogares, de sujeción, de respeto, etc. Y eso dificulta la labor ministerial, el liderazgo en las congregaciones. Que el Señor tenga misericordia, que siempre nos permita mantenernos unidos y que
Le doy gracias a Dios por mis hijos, que se mantienen sujetos a nosotros como padres y con amor al Eterno. Mi amor. Que el principal ministerio de cualquier pastor es la familia. Es la familia. Es correcto. Primero la familia antes que el ministerio. Y eso no solamente es para los líderes, porque es que todos y cada uno de nosotros también cumplimos una función dentro de la congregación. Pero eso nunca, jamás puede estar por encima de la familia. Y ahora se lo voy a explicar un poquito más adelante para que lo entendamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente en orden? Según 2 Tesalonicenses 3:10, Abraham. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Amén. Entonces el trabajo también tiene una importancia fundamental. Pero el trabajo está después que la familia, porque trabajamos para darle felicidad a nuestra familia, no para ser esclavos del trabajo, ¿no? El que no quiera trabajar, que no coma. Y hay una parábola que habla sobre la avaricia, que está en Lucas 12, del 15 y 17, que dice: y él les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Por supuesto que estaba tan enfocado en lo material que no estaba preparado para rendir cuentas ante el Señor. Y ya finalizando, hay una historia. ¿Cuánto te pagan por hora de trabajo? Yo creo que esta historia todos lo hemos leído de alguna u otra manera, pero lo voy a decir, ¿no? Este es un hijo, el papá está apurado para irse al trabajo y el hijo le dice: papá, ¿cuánto te pagan por hora de trabajo? Bueno, hijo, ¿para qué quieres saber? Pero no, dime, bueno, $20, porque era, no sé, una información que no quería compartir. Y bueno, papá, ¿me puedes prestar $10? Bueno, hijo, pero ¿para qué quieres $10? No, déjame tranquilo. Se fue, lanzó la puerta y se fue para su trabajo, porque estaba muy apurado, tenía una reunión. Resulta que estando en el trabajo, cónchale, se dio cuenta de que no fue una buena actitud con su hijo, y cuando llegó en la noche, él va donde el hijo, y el hijo estaba llorando en su cuarto. Y discúlpame, oye, dime una cosa, aquí tienes los $10 ¿por qué querías los $10? Bueno, es que estoy ahorrando desde hace mucho tiempo y nada más he podido ahorrar $10 y me faltan $10 porque quería comprar una hora de tu trabajo para que jugaras conmigo mañana, una hora. Entonces imagínate. Y el Señor pues se dio cuenta de su error, ¿no? Y hay otra historia que le puse por título: te compro a tu hijo, ¿no? Un empresario muy bueno que se había hecho como meta pues lograr ampliar su activo, su fortuna a $10 millones, y estaba súper afanado por eso, que trabajaba día y noche, sábado, domingo, en todo momento. Y resulta que viene un empresario multimillonario y se da cuenta de esa situación y le hace un ofrecimiento muy tentador al Señor y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás súper afanado y tienes una meta entre ceja y ceja de ganar $10 millones, pero yo te voy a dar los $10 millones ahorita, no tienes que trabajar más, pero te compro a tu hijo. Esa es la condición. Entonces el Señor reflexionó y dijo: no, jamás, mi hijo
no tiene precio. No hay dinero en el mundo que pueda comprar a mi hijo. Entonces, inmediatamente quiso ir a su casa y compartir con su hijo y su familia. Le dijo: mira, le voy a dar un regalo de vacaciones, vamos a irnos de vacaciones por 2 semanas. Pero no fue sino con este planteamiento que él se dio cuenta de que estaba luchando por esos 10 millones, pero que tenía algo mucho más valioso en su casa. Bueno, ya iba una semana de vacaciones y estaba perdiendo el paciente con su hijo, pero bueno, ese es otro historia. Entonces vamos a hacer un resumen en cuanto a las prioridades, que es este último punto, ¿no? Prioridad número 1, amar a Dios. Prioridad número 2, amar al prójimo, donde también dijimos que había un orden: esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, resto de la familia, hermanos de la fe, resto del mundo. Tercero, el trabajo. Y 4, el ministerio. Aunque yo quise hacer otra lámina que explicara un poco mejor esto, ¿no? Porque de esta manera de ordenarlo no refleja correctamente todo lo que Dios nos quiere decir. Y puse esta lámina, ¿no? Donde la base es el amar a Dios, que es lo número 1, después amar al prójimo, que es lo número 2, el trabajo y nuestra obra, nuestro ministerio en la congregación, en la iglesia, ¿no? Pero si nosotros tenemos como base amar a Dios, todo lo que hagamos por encima está sustentado por esa base, pues, porque si yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios, y no puedo darle honra al Señor a través de mi trabajo si no amo a Dios y amo al prójimo, y no puedo hacer una buena obra en la iglesia si no tengo como base todos los demás aspectos. Entonces quise ordenarlo de esta forma. Y para finalizar, este es el resumen ejecutivo y las enseñanzas que tengo aquí preparadas para repartir una por familia y para que la tengamos en un lugar visible durante toda la semana. La voy a mandar por WhatsApp y para que ustedes cada uno lo coloque en un sitio en su casa y la repasemos toda la semana y nos hagamos una auditoría todos los días a ver si nosotros estamos cumpliendo estos parámetros que hemos estudiado en el día de hoy. A. Vivir en el orden correcto de prioridades: Dios, familia, trabajo y ministerio. B. Cumplamos la palabra empeñada con Hashem, haciendo todo lo que nos ordenó, siguiendo el ejemplo de Yeshua en el poder del Espíritu de Santidad. Bueno, me equivoqué ahí. C. Compartamos las cargas manteniendo la unidad de la fe en amor. No podemos dejar solo a nuestros hermanos ni a nuestros familiares. Y por último, alentémonos, no nos desalentamos, no seamos agentes de desaliento, sino alentémonos y edifiquémonos los unos a los otros en amor y buenas obras según las promesas que Hashem nos ha dado. No según simplemente nuestras buenas intenciones, sino según lo que está escrito en la Torá, las promesas que Dios nos ha dado. Este es el reto que tenemos para esta semana.